hay una persona de origen chileno que fue dos veces candidata, perdón, dos veces presidenta de la República, que está postulando a ser secretaria general de las Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet. ¿Eso lo ves tú que tenga alguna posibilidad? Digamos, la respuesta es, si fuera por mérito personal, sin duda la expresidenta tiene todos los méritos y toda su trayectoria. Fue presidenta de ONU Mujeres, fue, digamos, la responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas. Sí tiene una trayectoria impecable, además de haber ocupado la presidencia de nuestro país en dos oportunidades. Y es internacionalmente conocida y reconocida, no solamente conocida, Sí. es una persona muy admirada. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí tiene posibilidades. Además, coyunturalmente, tiene otros factores a su favor. Es mujer, nunca ha habido una secretaria general mujer y es latinoamericana. Y según la ruta geográfica de Naciones Unidas, ahora le toca a un latinoamericano o latinoamericana. Ahora, como dije antes, hay países que tienen derecho a veto. Y esos 5 países, distintas, China podría tener algún problemita con Michelle Bachelet porque ella en algún momento, y ese es el problema de Naciones Unidas, en algún momento, cumpliendo con su función, criticó una situación de derechos humanos en China y digamos, el gobierno chino se anduvo ariscando. Eso cuando ella era... Estaba encargada del estaba tema de encargada derechos del humanos. tema de derechos humanos en Naciones Y Unidas. cumpliendo su misión, también en algún momento tuvo alguna fricción con Rusia. Ciertamente tiene algunas diferencias significativas con el presidente Trump. De manera que hay... Pero, digamos, O sea, hay razones que podrían invocarse por varios países para vetar, dices tú. la paradoja de Naciones Unidas, Fernando, y esto es bien triste, es que allí la mejor fórmula para llegar a la Secretaría General es, hablando de proverbios, el que nada hace, nada teme. Y que eso es una máxima en la diplomacia mundial. No hagas nada, no te va a pasar nada. Pero eso es sinónimo de no progresar, no avanzar en nada. de la nada misma. Y a propósito de eso, el primer latinoamericano que fue secretario general es Javier Pérez de Cuéllar, el peruano. Sí. Y Javier Pérez de Cuéllar, sí, este era el chiste que se contaba de él, que cuando le preguntaban la hora decía, bueno, te la digo, pero off the record. Es decir, tratar de no ofender a nadie. Y gracias a esa política de absoluto anonimato, él, digamos, pudo mantener su o ganar la Secretaría General. Y por lo tanto, para ser secretario general hay que ser un ángel. O sea, no puedes tener sexo. Sí. Es decir, tienes que ser una persona asexuada, por así decirlo, como metáfora de no tener un perfil propio, ¿no? Y eso, bueno, se hace tremendamente difícil cuando están pasando las cosas que están pasando, cuando tú tienes situaciones en un tris de poder derramar a algo que vamos a leer después con tu libro, en una situación, por ejemplo, de guerra nuclear o cosas que ya están, la guerra nuclear ya tiene todo lo que se necesita para hacerlo. Las armas, están las posiciones, está la inquina entre distintos países que en cualquier momento genera algo y por lo tanto las Naciones Unidas, uno pensaría, es más relevante que nunca. Lo es, absolutamente, pero a la vez es cada vez más irrelevante, desgraciadamente, Claro. porque la pugna, por ejemplo, en su Consejo de Seguridad es cada vez mayor y digamos, el veto que ha aplicado Estados Unidos o la postura del presidente Trump, que es absolutamente crítico a Naciones Unidas, y eso fue lo que él, como lo señalaba antes, y dijo en su alocución. Es decir, fue básicamente una gran crítica a Naciones Unidas y la irrelevancia de Naciones Unidas. Y esto se desprende de una posición ideológica muy profunda del trumpismo, y ya que esto no es solamente el presidente Trump. Hay en estos momentos en Estados Unidos una corriente
muy sólida de unilateralismo. Es decir, nosotros no nos vamos a someter al multilateralismo. Claro, a todos estos países que en una asamblea general decir, no, Estados Unidos nosotros tenemos la fuerza y la capacidad de dictar nuestras políticas. Y si ustedes nos quieren imponer, goodbye, nos vamos. Y eso es lo que Estados Unidos ha hecho ya saliéndose de una serie de agencias de Naciones Unidas que si no les gusta la política, bueno, hay otra variable ahí. Y una variable muy importante. Económica. Exacto. Lógico. Estados Unidos provee una cantidad de dinero gigantesca. Es el país que aporta por lejos más al presupuesto de Naciones Unidas. Entonces cuando, por ejemplo, en el plano de la cultura, Estados Unidos ha dicho, hasta aquí llegamos, por supuesto que crea un déficit y crea una situación muy compleja, y los chinos que hasta ahora eran contribuyentes importantes se han ido atrasando en las cuotas, y claro, China, en la medida que Estados Unidos hegemoniza a Naciones Unidas, otros se marginan relativamente, y bueno, todas las pugnas es imposible disfrazar, todas las pugnas que existen en el mundo, y desgraciadamente Naciones Unidas es un reflejo de ello, y aunque debería ser la instancia que superara esa diferencia, tiende a sucumbir ante ella. Sí, bueno. Interesante todo lo que está pasando en algo que uno creció hasta cierto punto de vista admirando, digamos. Que los países se pudieran poner de acuerdo en torno a montones de cosas a través de un organismo que los involucrara a todos, digamos. Bueno, lentamente eso, si tuvo algún éxito en poder detener una tercera guerra mundial, no parece con la fuerza necesaria hoy día. Mira, si la Naciones Unidas está en Nueva York, si Estados Unidos ha sido el principal financista, sí, no es por bolitas de dulce, es porque Estados Unidos supo utilizar a Naciones Unidas, y de hecho la primera guerra después de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea se desarrolló bajo la bandera de Naciones Unidas. Estados Unidos obtuvo un voto y obtuvo una resolución de Naciones Unidas condenando la invasión china soviética a Corea, y envió sus tropas no bajo la bandera de Estados Unidos, sino que bajo la bandera de Naciones Unidas. Esto lo doy como el ejemplo de la instrumentalización máxima. Y esto porque los soviéticos, cuando se discutió el debate, boicotearon el debate y no estuvieron presentes. Y claro, Estados Unidos aprovechó la coyuntura. Pero desde entonces, la influencia de Estados Unidos, como en el plano económico, ha ido mermando. También el control de Estados Unidos sobre Naciones Unidas ha ido disminuyendo. Y en la medida que disminuye, dice, bueno, ya no me sirve tanto, bueno, lo comienza a relativizar. Pero yo te diría que el trasfondo es lo que dije antes. Es decir, un gobierno que dice, yo no voy a negociar con sindicatos, entendiendo a la Asamblea General como un sindicato, el que quiera negociar conmigo, con Washington, venga para acá y vamos a negociar, vamos a ver a qué podemos llegar. Y eso Estados Unidos hasta cierto punto lo está logrando, sí, y en la medida que lo logra, está disminuyendo, socavando efectivamente a Naciones Unidas. Bueno, vamos a una cosa que, perdón, pero puede ser peor. Es cierto. Tu libro. Sí. Bueno, este libro, el título lo dice todo. Guerra nuclear. Wow. Un escenario. Esto no anticipa una guerra nuclear, sino que simplemente es un escenario de cómo se podrían desarrollar las cosas. Está escrito por Annie Jacobsen, una periodista estadounidense que escribe muy bien. Realmente sí, es un libro fascinante y tiene mucho, el que quiera entender más sobre lo que es el poderío nuclear, cómo se administra, cuáles son los protocolos, las medidas de seguridad, los riesgos. Bueno, este libro está cantado. Y ella lo escribe, ella escribe los libretos de un personaje, un agente de la CIA, Jack Ryan.
Jack Ryan es... Sí, pues, están las películas en todas partes, Exacto, en Netflix, exacto. en todo esto. Y ella es la libretista de Jack Ryan. Sí. Y bueno, ya ella, en muchas de estas películas es cómo se enfrentan a la Unión Soviética o a Rusia y, digamos, los posibles malos entendidos y cuáles son las medidas que se adoptan y los protocolos, en fin. De manera que, y ella lo escribe con mucho ingenio, es un libro muy, muy entretenido. Y el que quieren, y aparte de entretenido, tiene muchos antecedentes. Es didáctico, supongo. Absolutamente didáctico. Es decir, bueno, cuando aprendes mucho más Exacto. de cómo funciona y el estatus del poder nuclear en el mundo de lo que podrías hacerlo, qué sé yo, mirando una película, por ejemplo. Bueno, sí, eso por un lado, y por el otro está muy bien documentado. Y ella ha trabajado en algunos, justamente de ahí viene el subtítulo, ella ha trabajado en algunos de los escenarios. Ella es periodista y también científica. De manera que tiene una comprensión bastante interesante de todo el problema. Yo lo recomiendo a los que les interesen estos temas que están, digamos, en esa zona opaca de lo posible, pero que no necesariamente va a ocurrir, y ella nos dice que vamos a tener una guerra nuclear, pero nos advierte cuáles son los riesgos y cómo operan los mecanismos. Es un libro súper interesante. Sí. Yo lo he dicho, bueno, decenas de veces. Vean ustedes, métanse ahí si quieren en Google o en Internet y busquen cuántos países tienen poder nuclear hoy día y se pueden sorprender porque se van a encontrar con que son como 13 o 14 países los que tienen poder nuclear. Significa, tienen armas nucleares capaces de ser usadas. Y claro, yo siempre... Esa es la cantidad de países que tienen armas nucleares. Sí. Lo que no está muy claro es si las pueden usar. Si las pueden colocar sobre un blanco. Claro, exactamente. Pero yo siempre he planteado esta situación de usando, qué sé yo, una frase muy importante de un filósofo francés, Jacques Ellul, que decía, todo instrumento demanda su uso. Y esa frase la hizo él pensando directamente en la escalada que era muy lenta, pero que ya estaba en cierne, nuclear. Él decía, si se van a armar nuclearmente, va a salir la razón o la excusa para usar las armas. Y citaba como ejemplo, Estados Unidos era el único país en un momento dado que tenía armas nucleares y las usó contra Japón en Hiroshima y Nagasaki. Y por lo tanto, esto de que, oye, si todos tienen armas nucleares, nadie se va a atrever a tirar bombas porque si no estalla todo y se acaba todo. Esa lógica de la détente, que se llamaba en ese momento, de que mutuamente no se... El MAD. Claro. Mutual Assured Destruction. Exactamente. La destrucción mutua asegurada. La destrucción mutua asegurada establecía de que si es que tú tenías armas y las tirabas, el otro te iba a responder y finalmente se acababa todo y no cumplías tu objetivo, que era básicamente eliminar al otro y no todo el resto del mundo. Esa situación, decía Jacques Ellul, tiene dos problemas. No contempla los errores, no contempla las personalidades particulares de los gobernantes, que de repente dicen, oye, ¿sabes qué tengo que estar haciendo cuestión? Yo tengo el botón ya. Después de mí, el diluvio. Después de mí, el diluvio, exactamente, hablando de proverbios. Exacto. Bueno, pues esperemos que esto sea todavía una imposibilidad permanente. Bueno, eso es lo que esperamos, naturalmente. Y este libro de la editorial Debate realmente vale la pena para los que tengan interés en este tema. Aporta. Claro. Y aprender de eso no es algo que te transforme en un pro o en un contra nuclear, no, sino que hoy día este tipo de cosas que están presentes se necesitan entenderlas. Exacto. Lo primero para poder tomar una decisión a favor o en contra es entenderla. Tienes toda la razón.
Muchas gracias, Raúl, por haber estado una vez más aquí los jueves con tu análisis internacional. Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Chao.